Muy buenas tardes, estamos en las oficinas de la UPAEP con el rector, subrector de la institución, Emilio José Baños Ardavín. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Sergio. El portal Mundo Nuestro considera que esta institución, la UPAEP, es un ejemplo de la resistencia social, es decir, de cómo la sociedad construye sus propios organismos para construir futuro. Este barrio a mí me llama mucho la propia institución, porque aquí estudié la primaria en el Oriente, entonces veo cómo se ha transformado este barrio, con todo lo que eso supone, también de muchas contradicciones, pero es un barrio universitario, en una ciudad que se ha transformado por completo, y este es un buen ejemplo. Te agradezco mucho que nos des esta oportunidad para Mundo Nuestro, en el contexto de tu informe. Muchas gracias, Sergio, un gusto. Igualmente, quiero partir de un hecho triste para la universidad, para la ciudad, la muerte de su secretario general, pues histórico, ¿verdad? Así es. Sí, Vicente Pacheco, un baluarte de lo que significa UPAEP, porque don Manuel Díaz decía que el que es universitario lo es para siempre. Y claro, ese fue otro ícono de la universidad, pero Vicente Pacheco me parece que abrazó la idea de un nuevo proyecto educativo en su tiempo, hace prácticamente 50 años, y lo hizo vida. Y él fue, digamos, uno de los que tuvo la habilidad, la tenacidad para hacer esto posible. En un entorno que pues muchos de nosotros desde luego no nos tocó vivir, pero lo podemos imaginar. De hecho tenemos un memorial, el memorial de la UPAEP, que recoge precisamente toda esa historia, porque tiene su riqueza, precisamente en esta lógica de lo que tú estás subrayando. ¿Cuál es el aporte de, en este caso, una institución universitaria para la transformación social? Y Vicente pues tuvo esa visión, recogiendo desde luego las inquietudes que había de estudiantes, de profesores, de algunos líderes sociales, y la supo cristalizar. Eso se dice rapidito, pero es muy difícil. Y claro, seguramente él ni se imaginó lo que a la postre pues iba a suponer un proyecto como ese. Pero ahí estuvo Vicente, y como dices, hasta hace poco pues fue digamos un referente absoluto, y lo seguirá haciendo seguramente por su legado de lo que es la propuesta de UPAEP. Un servidor tuvo la fortuna, incluso cuando llegó a la rectoría, de seguir contando con Vicente como secretario general activo, digamos, ejecutivo. Me parece que 2 o 3 años del rectorado, este es mi 9º año, y pues pude gozar de ese talento, de ese caballero, hay que decirlo, siempre, digamos, con disposición, siempre alegre, y que a mí me dio mucho gusto también. Pues dentro de todo esto sabemos que en algún momento a todos nos llega la hora, pero apenas hace 10 días lo vi por última vez aquí en la universidad, en su universidad, y lo vi, digamos, íntegro, alegre, como siempre conocimos a Vicente. Creo que eso nos da un mensaje y nos deja un legado pues sumamente rico, y me parece que la mejor manera de honrarlo es precisamente pues apostándole y comprometiéndonos con este proyecto educativo. Un hombre que estuvo a lo largo de los casi ya 50 años que tiene la UPAEP, estos días de temblores, a mí las fechas siempre me parecen importantes. En el 73 aquí en Puebla vivimos un terremoto fuerte, el 28 de agosto, que cimbró y se llevó la vida de muchísima gente en la región de Cerdán. Pero ese año fue también terrible para la ciudad, fue un año de ruptura. De ahí viene la UPAEP, una universidad que se sabe, una universidad conservadora frente a lo que entonces representaba una universidad en crisis como era la UAP, ¿no? ¿En qué medida te involucras tú, Emilio José Baños Ardavín, regiomontano, ingeniero químico, ejecutivo de empresa, y de repente te metes en la... Sí, yo todavía pues me sorprendo de eso. La verdad es que para mí fue un descubrimiento local. Yo ya vivía, yo tengo en Puebla desde el 2004. Entonces, claro, por las dinámicas en las que yo estaba inmerso, pues no tenía mucho contacto con la vida ni universitaria, ni incluso de la sociedad en Puebla, porque yo viajaba mucho, estaba mucho fuera.
Sin embargo, llega un momento de mi vida que me involucro más en organismos empresariales, concretamente en Coparmex, y ahí conozco a varios miembros de la Junta de Gobierno de UPAEP, y viene un proceso donde renuevan algunas posiciones que había dentro de la Junta de Gobierno. Entonces, por la empatía, por algunas inquietudes precisamente sociales o de transformación, de ver qué hacemos, pues me invitan a formar parte de la Junta de Gobierno. Entonces, yo realmente mi contacto con UPAEP es por vía del órgano de gobierno, y yo seguía atendiendo mis asuntos de empresa, mis asuntos particulares. Pero para mí, Sergio, fue eso, un descubrimiento, lo que era para mí un tesoro. Y creo yo que UPAEP sigue siendo uno de los grandes tesoros de Puebla. Lo digo con humildad también, al reconocer que esto es producto de una sociedad que se ha volcado, que le ha dado su confianza, de familias que le apuestan a esta universidad. Y en ese momento me empiezo a involucrar más, pues desde el órgano de gobierno, y viene el relevo de rectoría, y ahí es donde pues se representa este reto que, insisto, yo ni remotamente tenía pensado involucrarme como ahora en la dinámica académica, pero eso ha sido una gozada y un aprendizaje brutal. ¿Y qué encontraste? ¿Una universidad conservadora, de derecha? Porque era la imagen que todavía mucha gente puede tener de la institución. ¿Qué encontraste? Mira, a ver, yo ¿sirven esos calificativos? ¿Perdón? ¿Sirven esos calificativos? No sé si sirven mucho ahora, pero siempre son un referente. No hay que esquivar el bulto, como dicen. Y me parece que, digamos, sí hay que escarbar. A ver, la UPAEP tiene un acrónimo: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cada uno de los términos tiene su significado. Universidad en el sentido, pues, presente de esa búsqueda de la unidad, de la verdad, dicen los clásicos, desde la diversidad. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque no puede entenderse una universidad que se cierre, digamos, a los aportes de las diferentes perspectivas culturales, científicas, etc. Pero tiene la convicción, como ha sido siempre la naturaleza de la universidad, de armonizar el conocimiento. Entonces, eso es un reto fenomenal para la universidad de hoy, donde hay tanta polarización, tanta insidia, precisamente pues en contra de lo que anhelamos, que es la cohesión social. El segundo término, popular, que mucha gente brinca cuando dice, oye, popular, suena, digamos, a las ideas que tenemos, no sé, incluso de la China comunista, o de algo, digamos, totalmente de izquierda. ¿Qué significa popular? Pues precisamente en ese entorno, lo que menos quería hacer una universidad elitista. Quería precisamente una oferta, una perspectiva que estuviera abierta para todos. Autónoma, porque tenía también, y tiene la convicción, pues eso, de la libertad de cátedra, anclada en efecto en unos valores que, lo decimos abiertamente, están basados en el pensamiento social cristiano. Y que además entendemos, si hago una cápsula así un poquito más de filosofía educativa, y ahí la dejo, pero entendemos que hay plena armonización, yo diría obligada, entre fe y razón. O sea, nosotros estamos convencidos que la ciencia, cuando es ciencia bien hecha, rigurosa, no se pelea. Sí debate, sí dialoga, sí se da sus encontronazos con la fe, pero si es verdadera ciencia y verdadera fe, no tendría por qué estar en antagonía, como muchas veces se plantea. Es un reto, por supuesto, pero es un reto apasionante. Entonces, ese es el tipo así entendemos la autonomía, en ese compromiso con la propia ciencia, con una dinámica que para nuestro gusto y nuestra perspectiva no es única nuestra, sino es recoger una tradición, pueden perfectamente armonizarse con la perspectiva de fe, con los valores, con las vertientes éticas que de ahí se derivan. Y por supuesto abierta a ese contraste que decía yo, universitario, que debe generarse en la universidad, el debate de las ideas. Y del Estado de Puebla, estamos convencidos también, ya a 50 años, esta es una universidad que por supuesto se entiende más allá de Puebla, pero me parece que se nutre de una tradición que surge desde Puebla, que le apuesta a una sociedad poblana, pero que está abierta al mundo literalmente. Entonces, eso me parece que hace ver
¿Qué se entiende por UPAEP hoy? Yo quisiera subrayar este último punto de Puebla, porque yo por un lado veo que las universidades que tenemos, empezando por la UAP, es de lo mejor que tiene la sociedad poblana. Si algún sustento crítico podemos esperar, está en las universidades. La fortaleza que puede tener un conjunto de comunidades pues muy amplias ya, con gente muy capacitada. Uno dice, pues eso es lo que mejor tenemos, ¿no? Y sin embargo, yo no dejo de ver a las universidades todavía como testigos de lo que ocurre. De vez en cuando opinan, digo de vez en cuando en asuntos graves. Mi pregunta para la UPAEP es esa. Hablan de la pertinencia social de la universidad como uno de los 3 rasgos, además de su filosofía, a la que ya has hecho referencia, y esta pedagogía del bien común. Si uno piensa en lo popular, ahí está, el beneficio de todos. Bueno, ¿en qué medida la universidad, la UPAEP, está dispuesta a involucrarse mucho más allá de ser un mero testigo en los conflictos que vive nuestra sociedad, en desarrollar y participar en la creación de proyectos estratégicos que obliguen a grupos de poder fáctico que existen aquí, empezando por los que gobiernan, ¿no? Pero incluyo ahí a los empresarios, incluyo a el capital foráneo, que es el más fuerte en Puebla, que todos actúan viendo por sus intereses. Yo no me encuentro una perspectiva social construida colectivamente. Y digo, lo mejor que podríamos esperar de las universidades es que se involucraran ahí. La UPAEP hace eso, se involucra. Sí, mira, por supuesto siempre debemos estar permanentemente insatisfechos. Eso no quiere decir desesperanzados, ¿no? ¿Insatisfechos en qué sentido? En que saber que hay cosas todavía por hacer, muchas, y que bueno, todo esto es un proceso que requiere mucho trabajo, mucha tenacidad, mucha perseverancia. Ha habido intentos, hay algunos que ahí están, quizás con menos impacto de lo que se esperaría, pero que no hay que perder eso, la convicción de que es posible lograr un dinamismo mucho más fuerte, más potente. ¿Qué existe hoy? Existe lo que se denomina el consorcio universitario. Ha tenido sus altibajos. También, por ejemplo, la pandemia, pues, digamos, fue una situación, ha sido todavía, pues, al principio de supervivencia. Ya, oye, pues sí, no nos podemos reunir, pero es que no tengo tiempo ni cabeza para reunirme. ¿Por qué? Porque necesito ver qué pasa con mis estudiantes, con mis profesores. Pasamos por duelos todos, ¿no? Tremendos, pérdidas humanas, etcétera. Entonces, sinceramente, pues llega un momento en que dices, oye, vamos a ver cómo pasamos este temporal. Gracias a Dios y a la participación de todo el mundo, estamos en un momento, yo creo que... Por ejemplo, ¿ustedes tuvieron que despedir gente? No, fíjate, no despedimos, no nada más no despedimos. Tenemos 85 vigilantes desplegados en las calles para cuidar los tránsitos, etcétera, apoyar en la vigilancia del barrio, bueno, ahora sí que del barrio universitario, los edificios que hay por el barrio de Santiago. No despedimos a uno solo. Es una empresa que provee vigilancia. Bien pudimos haber dicho, oye, pues muchas gracias, vamos a pausar esto. Que vengan las Pero ahí es donde vienen esas pequeñas contribuciones al tejido social, Sergio. Yo creo que nadie hubiera criticado el que hubiéramos cortado eso, pero digamos, nuestra lógica es ser congruentes con esta pedagogía del bien común. Y muchas veces cuando vienen estos temas, como empresas, como instituciones, pues vamos por lo más fácil, ¿no? Cortar por eso que pensamos que no aporta o que no es relevante o que no nos va a hacer daño. La UPAEP hizo un esfuerzo para hacer eso. No despedimos a nadie en razón de la pandemia, también por la fortaleza, la disciplina que tiene financiera la universidad, y no nada más. Creo que fuimos de las pocas instituciones que sí, pues vimos que estábamos ahorrando dinero en los costos de operación. Pues imagínate sostener toda esta operación, luz, agua, temas de consumo de insumos, etcétera. Y sí vimos que había un ahorro, pues lo trasladamos generalizado a las familias en colegiaturas. 10% generalizado, mientras estuviéramos en la virtualidad.
Bueno, ese es el tipo de cuestiones. Ahora regreso al tema, ¿qué más puede hacer la universidad? La universidad tiene 3 vertientes fundamentales, todos las conocemos, las repaso: la docencia, la investigación y la extensión o vinculación. La docencia, el mejor aporte que podemos hacer para el bien común, o uno de los grandes aportes, es universitarios con esta perspectiva, llama el Papa Francisco, de proximidad, es decir, oye, lo mejor que te puede hacer, que te puede pasar a ti, con tus talentos joven, con todo esto que has cultivado, pero mucho que se te ha dado, es darlo también a la sociedad. No por una conveniencia de decir, bueno, limosneo, ¿no? O para lavar mi cabeza, pues ya doy una limosna o algo de mi tiempo. No, es que tu perspectiva como empresario, como político, como directivo, como emprendedor, si tienes esa perspectiva, vas a encontrar que verdaderamente hay una satisfacción de vida, independientemente de fe o no fe. Es un tema humano, es decir, le soy útil y me siento satisfecho con lo que estoy haciendo y valoro lo que tú me aportas como ese gran otro que me descubre y en el que me descubro. Si esto lo logramos, Sergio, me parece que vamos dando un aporte concreto, porque entonces generaremos esos profesionales con esa lógica de servir, de transformar y de construir dinámicas de bien común. En la investigación también, o sea, la poca investigación que hoy en México se genera, bueno, que brinde soluciones, que responda a esos retos que tenemos en cualquiera de los ámbitos, ya decía, económico, político, de las organizaciones de la sociedad, etc. Ejemplos hay muchos que puedo ofrecer. Y el último, que creo que es también a lo que ibas, es de la vinculación y la extensión. El difundir lo que en la universidad se genera, pero arremangarnos y también mojarnos junto con otros actores sociales, otras instituciones educativas, pero también empresarios, organizaciones de la sociedad, etc. Yo creo que ha habido esfuerzos, ha habido aportes, han venido también en diferentes volúmenes y grados, y hoy se puede retomar, bueno, yo diría nos urge retomarlo, y estamos en ello. A ver, ahí quiero subrayar entonces el posible aporte de las instituciones de educación superior. Normalmente estamos acostumbrados a que los gobernantes llegan y dicen, pues es por aquí, y plantan un plan de desarrollo que generalmente no siguen y al que a todo el mundo se le olvida inmediatamente. Yo me pregunto ahorita, ¿a dónde va la sociedad de Puebla? Te pregunto ahorita, ¿cuáles serían los 3 problemas más graves que te parece que enfrenta la sociedad de Puebla? Mira, el primero de ellos, yo creo, a nivel nacional, es el tema de la seguridad. Y ahí me parece que hay avances o ejemplos de lo que se puede hacer. Participamos en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Un servidor, de hecho, es parte del Consejo en representación del consorcio universitario. Y yo creo que se han generado dinámicas muy interesantes. Con la Policía Municipal, por primera vez, se tiene una auditoría externa ciudadana del quehacer de la policía. Se dicen muchas cosas pues malas, evidentemente por lo que supone el avance del crimen y demás. Pero yo creo que si esto se sigue, esta dinámica que ya inició, ya es un producto concreto de acompañamiento de la policía para robustecerla, para hacerla más cercana, para valorar ese trabajo, a nivel cortito, municipio, ojalá luego se expanda al Estado, etc., va a ser una contribución muy relevante. ¿La universidad cómo participa? Y quiero entender, no nada más como tú vas a una junta y se reúnen, me imagino que hay una participación más... Sí. Ahí tenemos todo un esquema, digamos, de enriquecimiento de esta auditoría, de comunicación también con la ciudadanía, de tratar de darle pues la mayor difusión que podemos. Con los alumnos, por ejemplo, de diseño están involucrados, los de mercadotecnia, pero también la gente de ciencias sociales en todo este robustecimiento, y no nada más del UPAEP, de diferentes universidades, ¿no? El otro gran tema, por supuesto, es el de la reactivación económica. Eso me parece que es evidente. Ahí también estamos en unas mesas que se han generado en combinación con los organismos empresariales. Hoy, con la nueva presidencia municipal de Eduardo Rivera, pues le está dando espacio a eso. No hay que echar las campanas al vuelo, porque todavía, digamos, lo más fácil es sentarse y decir vamos por acá. Ya hay ideas concretas,
ojalá. Te voy a dejar darte un ejemplo de un problema que puede enfrentar la universidad si se involucra en conflictos reales, como por ejemplo la contaminación. Acabo de escuchar recientemente una declaración del presidente de Canacintra, pues quejándose, reclamando a que por primera vez en años un gobierno decidió tomar acciones contra empresas que están contaminando. Entonces dice que no es papel del SOAPAP hacer eso, que lo está haciendo el SOAPAP, ni siquiera Semarnato, Profepa, es el SOAPAP. ¿Qué hace la universidad ahí? ¿Ve para otro lado? Y no se mete con estos empresarios, porque son decenas y decenas de empresas que están todo el tiempo contaminando. No, te entiendo perfecto. Fíjate que eso es pues es casi obligado que te vas a enfrentar con esos puntos. O sea, alguien con quien coincides en muchas cosas mientras la fiesta vaya en paz, pero cuando te afecta a ti o me afecta a mí, porque también las instituciones no somos impolutas, o sea, tenemos también nuestros temas, nuestros fallos en el camino. Para no ir muy lejos, justo en el lanzamiento de estas mesas de la nueva administración municipal, yo le dije al presidente electo, le dije, oye, todo eso está muy bien y ojalá lo podamos empujar cada quien desde su perspectiva. Pero yo espero que lo que no haga falta desde el comienzo de tu gobierno es ese sano sentido de la autocrítica y de que así como nos estamos sentando hoy, en los próximos meses cuando coincidamos, estemos abiertos a escuchar lo que funciona y también lo que no funciona. Si logramos eso, Sergio, me parece que podremos verdaderamente avanzar. Si dejamos un poquito el tema de las luces, de los aplausos, de la autocomplacencia y nos animamos a estar abiertos a la crítica. Una de las cosas que yo les aprendí a los estadounidenses en una de las compañías que trabajé te insistían que tomaras la retroalimentación como un regalo. O sea, cuando te dicen en dónde estás fallando y más, no nada más aguanta, agradécelo, porque eso es lo que realmente te va a posibilitar un desarrollo. En el tema de los gobiernos y del ejercicio del poder, me parece que eso es fundamental. Y eso nos tenemos que atrever a hacerlo. Bueno, esa es la voz y la presencia de Emilio José Baños Ardavín, rector de la UPAEP. Quisiera yo terminar la entrevista con algo que me llamó mucho la atención en el informe, este asunto de sintonía, que tiene que ver un poco con no nada más hablar, sino hacer cosas que realmente ayuden a mirar un poco mejor las cosas y a encontrar alternativas que se construyan colectivamente. ¿En qué consiste esto de sintonía? Mira, esta es una iniciativa bien bonita que surgió a partir de esta pertenencia que tenemos a la iniciativa de microeconomía de la competitividad que desarrolla Michael Porter en la Escuela de Negocios de Harvard. Es toda una red de instituciones que se congregan digamos, en esta escuela y que es sumamente rica, y lo que potencia es esta dinámica de los clústeres o los conglomerados para impulsar el desarrollo de las regiones. Y entonces, desde ahí lo que se genera es, por una parte, unos cursos precisamente en microeconomía de la competitividad que se dan en posgrados acá en la universidad y que se homologan en todo el mundo bajo la metodología de los casos. Se revisan casos precisamente para despertar pues esta inquietud y el sentido de innovación para detonar las vocaciones productivas en múltiples disciplinas dependiendo de la naturaleza de las distintas regiones, pero lo que hacen es eso que te ilustran, ¿no? De diferentes casos, hay casos mexicanos, pero de todas las latitudes. Ahora, esa es una parte. La otra es precisamente la de los centros de competitividad para fomentar esta dinámica del desarrollo regional. Y entonces, ¿qué ha hecho Sintonía? Una iniciativa que surge en UPAEP a partir de esta alianza. Tiene un mapeo homologado a esta metodología de Harvard de todos los clústeres del país con información del INEGI. Esta es una herramienta abierta, la puedes consultar, Sergio y nuestros amigos, en el portal de UPAEP, Sintonía, y ahí viene tanto la clusterización de todo el país con la información del INEGI, y lo bonito es que está homologado a los criterios de desarrollo económico del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si tú consultas el sector automotriz, las variables que integran el algoritmo de la configuración del clúster automotriz es la misma
para México que para Estados Unidos y que para Canadá. Entonces, para un inversionista, pues le es muy útil porque dice, bueno, yo vengo de este clúster en Canadá y las variables de la empleabilidad, el valor agregado del producto, etcétera, las puedo ver homologadas en México con esta herramienta. Y es muy interesante, es interactiva. Ahí tú puedes ver, te le cliqueas. ¿Desde qué área la crearon? Es desde el área de proyectos estratégicos de internacionalización en combinación con diferentes academias, principalmente la de planeación y la de economía. Bien interesante. Lo puedes ver ahí, clusterización. La otra dinámica te va a gustar mucho porque decían ahí en Harvard y en toda esta red, oye, pues desde luego esto es importante pero no es suficiente. El desarrollo económico no me dice todo del desarrollo pues, integral de una región, me falta la parte social. Y entonces ellos impulsaron algo que quizás te suene, que es el Social Progress Index, el índice de progreso social, donde le meten una serie de variables pues, que me puedan reflejar qué tan completo, qué tan robusto es el esquema de desarrollo de las naciones. Y entonces, ¿qué hizo UPAEP? Lo que este mismo equipo, y lo pueden ver también, es una base de datos bien interesante, desarrolló este índice de progreso social a nivel municipio. Entonces tú puedes ver todos los municipios del país, no nada más de Puebla, cómo está este índice de desarrollo social a nivel municipal y está semaforizado. Entonces ves qué tan rezagados estamos, y para los presidentes, por ejemplo, municipales es una herramienta súper potente. Es decir, cuáles son mis carencias, dónde están las mayores vulnerabilidades, etcétera. Y la última aportación, que fue a raíz de la pandemia, decir, oye, a ver, analicemos para Puebla qué riesgos tiene nuestra población, nuestra entidad, agudizados por la pandemia en materia de salud, riesgos, pues precisamente para transitar esta pandemia, y eso se hizo a nivel municipal, en todos los 217 municipios de Puebla, y ese es el último aporte que se desarrolló y que es una herramienta, digo, bien interesante. ¿Esa información se obtuvo nada más por INEGI? No, la del índice de progreso social tiene diferentes componentes, principalmente del INEGI, pero también de Coneval y de algunas otras instancias. Interesante. No, es súper potente. Ahí el criterio conflicto. Sí, bueno, por ejemplo, lo que pasa es que ahí te metes con el reto de tener información homologada de manera que lo puedas hacer comparable. Pero sí, ese es te invito a que lo estudies, o cualquier otro día te haces una presentación exclusiva, para indagar un poquito más. Bien interesante, muy bonita. Te agradezco por esta conversación, Emilio José Baños, rector de la UPAEP, para Mundo Nuestro. Al contrario, Sergio, pues un placer tenerte aquí. En el marco de ¿qué informe es? ¿El 8 o 9 parece? Este fue el octavo informe de la gestión de un servidor. Así es. Pues muchas gracias, de veras, de todo corazón. Muchas gracias a ustedes por participar con nosotros.